Bendecidos y bienvenidos a esta edición de Escudriñando las Escrituras. Te saluda Marlene Arroyo. En la pasada edición estuvimos conversando contigo sobre cambio de mentalidad, de influencia y sobre identidad correcta. Y estuvimos utilizando como ejemplos a Moisés, a Abraham, a José y a Sara. Ahora, Jesucristo es el Señor Dios Todopoderoso. Y Jesús dijo que Él tiene todo poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y es que Jesús venció a Satanás en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando Jesús expulsa, porque Él es el Verbo, el Hijo del Padre, Él es el apóstol del Padre, Él es la acción, el que ejecuta. Cuando Jesús expulsa a Satanás del tercer cielo, hubo un cambio de mentalidad. Él cambió la mentalidad en el cielo, de rebelión a sujeción. Ahora, el destino de Satanás y sus ángeles, que los conocemos hoy como demonios, fue la tierra. Pero Jesús lo vence en la tierra. Y venciéndolo en la tierra, le arrebata a Satanás todo poder y toda influencia, toda autoridad que él tenía aquí en la tierra. Ahora el destino de Satanás, el infierno, y la Biblia enseña que Jesús también descendió a los infiernos. Esto se llama persecución. A Cristo persiguiendo a esta criatura que conocemos como Satanás, venciéndolo y venciendo con él a todos sus demonios. Y ahora, no solamente Jesús establece un cambio de mentalidad, no solamente Jesús arrebata todo poder y autoridad, sino que por ese sacrificio en la cruz del Calvario, usted y yo ahora podemos caminar como hijos, que esa es nuestra identidad correcta. Hasta este punto, quiero que me acompañes, por favor, a leer las Sagradas Escrituras, porque cuando estos cambios se dan en nosotros como hijos del Padre, son cambios tan notables, son cambios tan evidentes que la sociedad los puede ver. Por ejemplo, ustedes recordarán cuando el rey Nabucodonosor echó a un horno de fuego, dio instrucciones para que echaran al horno de fuego a 3 jóvenes que no quisieron ser idólatras, que no quisieron postrarse delante de una gran estatua. Bueno, pues echaron 3, pero en un momento el rey Nabucodonosor pregunta, ¿cuántos eran? 3, porque yo veo 4. Y este cuarto tiene rostro como de Dios. Entonces note que la Biblia no nos dice que esos 3 jóvenes que estaban dentro del horno de fuego, no dice que estuvieran viendo el cuarto hombre, no dice que estuvieran interactuando con un cuarto que entendemos que es el mismo Señor Dios Todopoderoso. Pero desde afuera, Nabucodonosor sí hizo la observación. Eran 3, pero yo estoy viendo 4. A veces nosotros como creyentes no nos damos cuenta de la gloria, del cambio, del poder que está en nosotros, pero la sociedad sí lo ve. El rey Nabucodonosor que mira desde afuera sí está viendo que estamos cambiando, que estamos caminando con poder y autoridad y sí está viendo que estamos caminando con la identidad correcta. Vamos a la Biblia, por favor. Si tienes Biblia, búscala conmigo. Primer libro de Samuel, capítulo 5, versos 2 al 5. Dice la palabra del Señor. Luego lo tomaron y lo metieron en el templo del dios Dagón, colocándolo junto al dios. A la mañana siguiente, cuando llegaron los de Asdod, encontraron a Dagón tirado en el suelo ante el arca del Señor. Entonces levantaron a Dagón y lo volvieron a poner en su sitio. Pero a la mañana siguiente llegaron nuevamente los de Asdod y otra vez encontraron a Dagón tirado en el suelo ante el arca del Señor. Su cabeza y sus 2 manos se habían quebrado y estaban sobre el umbral. Lo único que le quedaba entero era el tronco. Y dice el verso número 5 del capítulo 5 del primer libro de Samuel, por eso hasta ahora, cuando los sacerdotes de Dagón entran en el templo de Asdod, no pisan el umbral. Vamos a explicar qué es esto del dios Dagón, el dios de los filisteos, y vamos a describirlo también. El dios Dagón, pues para ellos, señoreaba en las aguas,
Por eso era como un dios pez. La apariencia del dios Dagón que los filisteos adoraban, mitad ser humano, mitad pez. Ahora, la palabra Dagón se utilizaba para representar tres dioses. Baal, arriba, el dios de la lluvia. Para Dagán, abajo, profundidades en el mar. Y el dios sumerio de la fertilidad, tierra, productividad de la tierra. Así que Dagón está representando una deidad demoníaca, por supuesto, de arriba, de la tierra y de abajo. No me pierda de perspectiva este detalle. Ahora, han colocado el arca del pacto, que es tipo de la presencia de Dios, y voy a abrir aquí un paréntesis. ¿Cómo era el arca del pacto? El arca del pacto tenía en su interior tres cosas. Era como una cajita que tenía el maná. Un maná que no hallaba putrefacción porque estaba en la gloria, en la presencia del Señor. Las tablas de la ley, copia de las tablas de la ley porque Moisés quebró las tablas originales, así que la copia se preservó dentro del arca del pacto. Y número 3, la vara reverdecida de Aarón. Venga conmigo en esta comparación que le voy a hacer. El arca del pacto, las tablas de la ley, ¿qué produce qué? ¿Qué produce la ley? ¿Qué produce la palabra del Señor? Cambio de mentalidad. La vara que tiene que ver con influencia, como la vara de David. Moisés también tuvo callado, Eliseo también tuvo callado, tuvo vara. La vara tiene que ver con influencia, la vara tiene que ver con poder. Y el maná, el pan que descendió del cielo, que no se pudre por la gloria, figura de Jesucristo. En el pan podemos ver que nosotros tenemos por Cristo Jesús la identidad como hijos. Vamos a repasar. Cambio de mentalidad que nos lleva a poder, autoridad e influencia para que caminemos con la identidad correcta. Ahora, usted es un arca de pacto. Usted es un arca. Usted es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, que lo podemos ver representado en esa vara reverdecida de Aarón, que tiene que ver con sacerdocio. En el alma, el apóstol Pablo dijo que ahora la ley, él la tenía escrita en las tablas de su corazón, de su alma. Y tenemos entonces el cuerpo, ese espíritu que tiene alma disfrazado de cuerpo. Y el cuerpo podemos compararlo con el maná. Así que quiero que veas lo que está aconteciendo aquí. Los filisteos tienen el arca del pacto. Han colocado al dios Dagón junto al arca del pacto. Al amanecer, el dios Dagón estaba postrado delante del arca del pacto. Paréntesis, que toda mentalidad incorrecta, contraria a la palabra del único Dios vivo, de Jehová, de Cristo, del Espíritu Santo de Dios, quede postrada delante de la mente de Cristo, delante de la mentalidad correcta. Que todo aparente poder, autoridad e influencia de las tinieblas quede postrada ante el poder, autoridad e influencia de Jesucristo, del Padre, del Espíritu Santo, del único Dios todopoderoso, y que toda identidad y todo diseño incorrecto quede postrado delante del diseño correcto, de la identidad correcta que el Padre ha diseñado para nosotros. Cierro paréntesis y continúo. Ahora tenemos que otra vez han colocado a Dagón al lado del arca del pacto, pero en esta oportunidad apareció Dagón completamente destruido. Perdió la cabeza, mentalidad, perdió las manos, poder e influencia, quedó postrado y esa es su identidad. Dice la palabra del Señor que los filisteos tuvieron que devolver el arca con una ofrenda para pagar por el error de no haber sido reverentes a la presencia del Señor. Ahora, así los quiere ver Satanás, en cautiverio, en completo cautiverio, con mentalidades atadas, incorrectas, con ataduras en el alma, caminando sin poder, caminando sin influencia, algo parecido a como estaba Lázaro dentro de la cueva. Jesús se ha parado frente a la tumba de Lázaro y lo llamó. Y ahora tenemos a Lázaro con vida. Jesús resucitó a Lázaro. Pero ¿cómo salió Lázaro de la tumba?
salió envuelto, completamente atado, con la cabeza atada, mentalidad atada, con las manos atadas, con los pies atados. Y obviamente se le impedía caminar correctamente con tanta atadura. ¿Qué dijo Jesús a los que estaban allí? Desátenlo y déjenlo ir. Al enemigo le interesa que camines con manos atadas para que no puedas servirle a Dios, para que no luches, para que no seas útil en el reino de Dios. El enemigo quiere verte con los pies atados. Es todo aquello que te hace caer, posiblemente hábitos, pecados del pasado que te persiguen para que no logres tus sueños, para que no puedas avanzar. Con el rostro atado, vendas en la cabeza, en los ojos, en la boca, en las orejas de Lázaro, para que no haya visión, dirección, propósito, para que no haya capacidad de hablar, decretar la palabra del Señor. Oídos, para que no escuchen la voz de Dios, sino solamente escuches palabras negativas, pensamientos negativos. La buena noticia fue que Lázaro quedó completamente desatado. Hoy alguien es libre en sus pensamientos. Hoy alguien es libre en el corazón, en el alma. Hoy alguien es libre aún en su cuerpo, en su físico. Y yo quiero finalizar con el segundo libro de Reyes, capítulo 9, verso 35. 9:35. Cuando Jezabel murió, dice la palabra del Señor que los perros la devoraron. Pero hubo 3 cosas que quedaron al descubierto: la cabeza, la calavera, las manos y los pies. Así que Jezabel nos habla de los lugares por donde este espíritu quiere atar al pueblo de Dios. La mente. Con la muerte de Jezabel todo quedó al descubierto. Hay una intención de atacar tu mente, de atacar tu identidad, de atacar el destino que Dios ha determinado para tu vida, de desvirtuarlo todo, de que no tengas poder ni influencia. Pero escuche qué maravillosa noticia. En esos mismos lugares, Jesús fue herido en la cabeza, en las manos, en los pies. Fue herido Jesús para que usted y yo caminemos hoy con el pensamiento correcto, con autoridad y con poder y con la identidad correcta. Amén. No te pierdas la próxima edición de Escudriñando las Escrituras. Agradezco a todas las personas que nos envían preguntas, que nos piden temas. Gracias, muchas gracias por sintonizarnos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Marlene Arroyo, y presiona la campanita para que recibas todas nuestras notificaciones. Hasta la próxima edición.